Vamos así a recibir la palabra del Señor en esta hermosa y linda tarde. Una vez más, el tema que nos acompaña en esta tarde es el tema que le hemos titulado La identidad de los hijos de Dios. Y miramos lo que dice Romanos 8:14 para comenzar, donde el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero, el apóstol Pablo en este versículo 14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu de Dios nos guía a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos guía al amor, nos guía al perdón, nos guía a las buenas obras, nos guía a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Nos guía sobre todo a siempre mantener esa identidad clara de hijos de Dios sobre nuestra vida, honrando el título que Dios nos ha dado. El título de hijos de Dios es un título, como decía, hermoso, un privilegio incomparable, y somos llamados a honrar ese hermoso título que tenemos de hijos de Dios, a dar testimonio de que somos hijos de Dios. De esta manera es que el Espíritu de Dios nos guía, dice, a dar testimonio de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y repito, cuando el Espíritu de Dios nos guía, entonces damos testimonio de lo que somos. El Espíritu de Dios da testimonio de quienes somos, da testimonio de sentirnos privilegiados, orgullosos de quienes somos, no avergonzados. Si es tu carne guiándote, a lo mejor te vas a sentir cohibido, te vas a sentir avergonzado en el mundo, entre los amigos, entre la familia inconversa, a poder dar testimonio de que eres un hijo de Dios, de que eres un hijo de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios no te va a hacer sentir vergüenza de quién eres. Al contrario, te vas a sentir privilegiado por quien eres, y donde quiera que estés y donde quiera que vayas, te vas a sentir con la dicha y el privilegio de poder dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Y no solamente vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios diciendo soy un hijo de Dios, sino actuando como un hijo de Dios, viviendo como un hijo de Dios, caminando como un hijo de Dios. Ahí es donde damos testimonio de quiénes somos, o sea, de que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios en este caso. Y eso es lo que el Señor quiere. Nuestra carne muchas veces se cohíbe, nuestra carne en veces menosprecia lo que somos, porque la carne dice: ¿qué tanto eres tú? Tú no eres nada, tú no tienes dinero, tú no tienes estudio, tú no tienes una profesión, tú no tienes aquí, no tienes allá, tú no eres nada. ¿Cómo que no somos nada? Somos algo muy especial. Somos llamados hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Esa es una honra, ese es un privilegio, ese es algo maravilloso que muchos quisieran tener y no lo pueden tener. Imagínese usted el privilegio de una persona decir: soy hijo del presidente de Estados Unidos, de decir soy hijo del rey tal, ¿verdad? Se sienten privilegiados. Es un príncipe, es un hijo del rey, es un hijo de la reina. Pero nosotros no somos hijos del presidente de los Estados Unidos, ni del rey de X país, ni de ningún otro lugar, sino que somos hijos del Dios viviente, y nos debemos de sentir privilegiados por esa dicha, por esa bendición que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, le decía, vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios dice que cuando nos guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos va a guiar a dar testimonio precisamente de quienes somos, de lo que somos, y a dar fruto en nuestra vida de quienes somos y de lo que somos, de que somos hijos de Dios en este caso. Así que nuestra identidad verdadera, sigue diciendo la palabra,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y luego agrega: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La identidad que tenemos de hijos de Dios, como hijos de Dios, lo que nos identifica como hijos de Dios, no es una religión, una denominación a la que pertenecemos. Yo pertenezco a tal iglesia, a tal congregación, a tal denominación, por eso sé que soy un hijo de Dios. No, mi hermano. Ninguna denominación tiene la potestad, la autoridad para declararte un hijo de Dios. O sea, para darte la potestad o el derecho de ser hijo de Dios. Porque tú eres miembro de tal congregación, ya eres hijo de Dios. Hermano, si usted se hace miembro de esta iglesia, usted se va a convertir en un hijo de Dios, o usted ya va a ser un hijo de Dios. No, no hay tal cosa. Ninguna denominación, ninguna religión, ninguna iglesia te va a dar ese privilegio de ser hecho un hijo de Dios. Asimismo, ninguna tradición que practiques, ningún título que tengas, ninguna costumbre en la que te desarrolles, nada de eso te va a dar la identidad real de un hijo, de una hija de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios, cuando llega a tu corazón, entra en tu vida, Él es el que te da una identidad nueva. Ya no te da la identidad del ladrón, ya no te da la identidad del adúltero, del drogadicto, ya no te da la identidad del perdido. Ahora te da una nueva identidad, y esa identidad es de ser un hijo, una hija lavada con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora tienes una nueva identidad, y esa identidad trae consigo el título de ser hijo de Dios. Testifica tu corazón. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Avancemos en nuestro tema y vayamos mirando más a fondo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Veamos lo que nos dice la palabra en este pasaje. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces nos reconfirma Gálatas lo que Romanos nos dice ya de antemano. Acá no lo amplía más, diciéndonos que entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Nos habla ahora a nosotros y dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recibimos la adopción de hijos, entramos en la familia de la fe, somos adoptados en la familia de la fe. En nuestro tema anterior hablábamos de que solamente hay un hijo auténtico, un hijo legítimo, un hijo que se identifica con Dios en todo su ser, en perfección, espíritu, alma y cuerpo. Es la plenitud de lo que es el poder tener una identidad plena de hijo de Dios.
Nosotros, sin embargo, estamos en el proceso. Primeramente tenemos la adopción de hijos. Cuando recibimos la adopción es cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestros corazones y somos adoptados en la familia de la fe. Por eso dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando uno mira la diferencia entre un hijo legítimo y un hijo adoptivo, hay una diferencia. Por ejemplo, si una familia anglosajona, americana, de güeros, ojos azules, etcétera, tienen un hijo o dos hijos, ¿verdad? Pues lo más seguro es que esos hijos van a ser güeritos, van a ser ojos azules muy similares. Pero si de repente ellos adoptan a un niño y adoptan a un morenito posiblemente y lo traen y lo meten en la familia, es adoptado, ese hijo no se parece completamente a los otros que son hijos originales, que son hijos de ellos. No se parecen del todo, porque estos son blanquitos, güeritos, ojos azules, y este otro es morenito y no se parece de la misma manera. Sin embargo, al ser adoptado en la familia de la fe, tiene los mismos derechos, tiene los mismos privilegios. Es tan hijo este adoptado como estos legítimos, porque ha entrado legalmente en la familia de la fe. Y dice el Señor, nosotros, aunque somos adoptados, Cristo Jesús es el hijo legítimo por excelencia, en perfección. Él es el hijo auténtico, legítimo de Dios. Sin embargo, nosotros también somos hijos, pero nosotros entramos en la familia de la fe por medio de la adopción. La adopción por la que entramos en la familia de la fe es la adopción del Espíritu de Dios. Aquí nos dice de esta manera el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que primeramente recibimos el espíritu de adopción, de hijos adoptivos, y dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, a través del cual clamamos Abba, Padre. O sea, nos da el derecho legal, nos da el acceso completo por medio del Espíritu de su Hijo, por medio del Espíritu de Cristo. El Espíritu del Hijo legítimo ahora está en nosotros. El Espíritu de Cristo, al entrar a nuestros corazones, ahora nos adopta en la familia de la fe, y ahora por el Espíritu de Cristo podemos clamar y decir, Abba, Padre, Padre mío, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Salvador. Y tenemos esa relación íntima con el Señor porque entramos en la familia de la fe por medio del Espíritu de Cristo que ahora habita en nuestros corazones. Y luego dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, lo que nos hace entrar a la familia de la fe es la adopción, y esa adopción la recibimos al creer en Cristo Jesús. Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo entre nosotros, por medio del cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. Y de esa manera tenemos una identidad. Lo que me identifica como hijo de Dios, lo que me da la libertad de decirle a mi Dios, Padre mío, tú eres mi Padre, Abba, Padre. No es, hermano, repito, el tener una religión, no es el tener una tradición, no es el tener un título, es el tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en mi corazón. Él es el que me da la libertad, me da la identidad, me da la confianza, me da el gozo para decirle a Dios, tú eres mi Padre, y me siento identificado con Dios, de padre a hijo, de hijo a padre. Nadie más te puede dar esa identidad. Nadie más, nada más te puede dar esa identidad. Te pueden dar títulos en un lugar, te pueden dar puestos, puedes cambiar de religión 20, 30 veces de un lugar a otro, y nada de eso te da una identidad real de hijo de Dios. Cuando uno recibe el Espíritu de Cristo, uno sabe, uno siente que Dios es su Padre. Uno tiene la libertad y la confianza para tirarse en los brazos de papá y decirle, Padre mío,
mío, te amo, mi Dios. Me sentía solo, pero ya no me siento solo. Me sentía abandonado, pero ya no me siento abandonado. Sentía que era un huérfano, pero ya no soy un huérfano. Ahora tengo un Padre maravilloso que me ama, que me atiende, que me cuida, que me bendice. Es el Dios de los cielos, mi Padre ahora. El Rey del universo es mi Padre, aleluya. Y es el Espíritu de Cristo el que me da la identidad. Cuando en este tiempo de repente una joven por allí, ¿verdad?, sale embarazada y le preguntan sus padres: ¿y quién es el padre de la criatura? Y dice aquella joven: pues es fulanito de tal. Y van a confrontar a fulanito de tal por lo que ha hecho para que tome responsabilidad. Y fulanito de tal dice: yo no soy el padre de ese niño. Yo no soy yo no tengo nada que ver allí. Yo no soy, ese niño no es mi hijo. Lo que hacen es simplemente una prueba de ADN, ¿verdad? Y buscan tomar lo que es la prueba de ADN del padre, y buscan tomar la prueba del ADN de aquel bebé. Y si la prueba del ADN coincide, la del bebé con la del padre, no hay duda alguna de que él es el padre de esa criatura, y de que esa criatura es hijo o hija de aquel hombre, de aquel padre. Porque el ADN da testimonio. El ADN es la esencia de lo que compone el ser del hombre. Pues espiritualmente nosotros debemos de tener un ADN que nos identifica con Dios. Un ADN, el ADN que tenemos que nos identifica con Dios, no es la carne, no es la sangre, no es mi estatura, no es mi nacionalidad, si soy de México o de Guatemala o de Europa o de Francia. No es nada de eso. Lo que me identifica, el ADN que me identifica como hijo, es el Espíritu Santo de Dios que está en mí, porque es la misma esencia de Dios, es parte del mismo Dios, es parte de mi Padre Celestial. Y por eso es que me identifica, porque así se entiende que en mí hay parte de lo que es el mismo Dios, de la esencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén, mis hermanos. Avancemos entonces. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a entrar un poquito más a fondo de lo que es esta identidad de hijos de Dios. No olvide, lo que nos identifica es el Espíritu de Dios. Es lo que nos da confianza. No solamente nos da una identidad superficial, una identidad humana, terrenal, un simple título sin sentido. No es eso lo que significa ser hijos de Dios, o que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sino que cuando dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que es por el Espíritu que tenemos la libertad para clamar a Dios: Abba, Padre, Padre mío, está hablando más de un título superficial, sino está hablando de una identidad plena de padre a hijo, donde hay la confianza, donde hay la libertad, como aquel pequeñito que identifica a su papá y a su mamá. Y puede haber muchos hombres alrededor o muchas mujeres alrededor, pero aquel pequeño sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá, y con él se tira y lo abraza y se agarra de él o de ella, porque sabe que es su padre, sabe que es su madre. Pero a un extraño le huye. No hay la libertad, no hay la identidad, no hay la confianza. Pues así mismo nosotros como seres humanos, el ser humano, aunque uno le diga: ándale, acércate a Dios, ahí está Dios, ahí está, habla con Él, pídele, tienes necesidad, acércate, habla con Él, se sienten perdidos, se sienten extraviados. No hay libertad, no hay confianza.
pero ¿será que Dios me oirá? ¿Pero será que esto? ¿Pero será que lo otro? No, por más que uno quiera que ellos tengan esa libertad, hermano, nunca la van a poder tener mientras no tengan el Espíritu de Dios en sus vidas, el Espíritu de Cristo. Mientras no tengan la obra redentora en sus corazones, nunca van a encontrar completa confianza, completa identidad, completa libertad para correr a los brazos de papá. Van a sentir miedo a Dios. Dios es un juez, me puede castigar, no tengo libertad para acercarme a Él, porque no tengo el espíritu de hijo, no tengo la identidad de hijo. Pero desde el momento que la identidad de hijo llega a uno se siente diferente. La confianza, la libertad, el gozo, la paz que imparte el Espíritu Santo de Dios a la vida de uno, y la identidad que le da uno para acercarse uno a Dios, y para correr uno a Dios, y para refugiarse uno en Dios, es algo que ninguna religión puede darle a uno. Pero el Espíritu de Dios te la da en un instante, de una manera plena, grande, maravillosa, como nadie más lo puede hacer. Veamos entonces ahora lo que dice el pasaje de Génesis. Dice este pasaje que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. El versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham le habla a Abraham y le pide a su hijo, pero ponga atención en cómo lo describe y cómo dice el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. La pregunta es: ¿Abraham tenía solamente un hijo? No, ¿verdad? Todos los que conocemos la historia de Abraham un poquito, entendemos que Abraham no tenía solamente un hijo. Entendemos que Abraham tenía dos hijos. Entendemos que Abraham ya había tenido un hijo anteriormente, que Isaac, a Ismael. Y entendemos que Ismael fue su primer hijo por medio de Agar, la esclava. Sara no podía tener hijos, era estéril, y le dijo: pues toma a mi criada, a mi sierva, a mi esclava Agar, y quiero que engendres un hijo en ella, y ese hijo será como mío, dice Sara, porque es mi esclava, es mi sierva, y ese será mi hijo, y yo tendré un hijo tuyo a través de esta sierva, de esta esclava. Y Abraham así lo hizo, y engendró a Ismael, nació Ismael. Pero resulta que Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo conforme a la voluntad de Dios, no era el hijo conforme al plan de Dios. Y acá, cuando Dios ya le había dado ahora la promesa de darle un hijo a través de Sara, su mujer, su esposa, darle a Isaac. Isaac ya había crecido, se había convertido en un jovencito, y le dice ahora a Abraham: toma a tu hijo, le dice Dios a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Toma ahora a Isaac, tu único, a quien amas. La frase que usa es tu único, y podríamos decir es una expresión equivocada, porque único significa el único, no más de uno. Cuando hablamos de que hay dos hijos, yo no puedo decir, o un padre de familia no puede decir que este es su único hijo cuando tiene 2, 3 hijos. No puede usar esa frase en ninguno de los hijos. Si tiene 4 hijos, ¿cómo va a decir: este es mi único hijo, esta es mi única hija? Si tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, no es su único, es uno de sus 3 hijos, es uno de sus 2 hijos, es uno de sus 4 hijos. Entonces acá no dice: toma a Isaac, uno de tus 2 hijos o uno de tus hijos, sino que le dice: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Por qué le hace énfasis de tu único? No le dice uno de los 2, sino simplemente tu único, porque miramos según la escritura que Isaac había nacido según la promesa de Dios. Como quien dice, podríamos decirlo, había sido engendrado conforme al Espíritu Santo de Dios.
O sea, no digo que no hubo intervención humana, sí la hubo. O sea, Abraham estuvo íntimamente con Sara, pero me refiero que fue una intervención divina, fue la obra del Espíritu Santo de Dios obrando en ese nacimiento. ¿Por qué? Porque Sara era una anciana, ya no podía tener hijos. Sara había perdido ya lo que era aún el deleite de estar íntimamente con Abraham. Ya Sara estaba completamente, ella decía, yo, esta anciana, podré tener hijos, y aún le causó risa y se rió porque parecía una broma de mal gusto el que Dios dijera que ella iba a tener a un hijo todavía. Y Dios escuchó la risa de Sara y le dice, ¿por qué te estás riendo, Sara? No, yo no me rí, Señor. ¿Cómo que no te ristes? Te escuché y sé que te ristes. Para que ahora se te quite de andarte riendo, tu hijo se va a llamar Risa. Ese es el nombre de Isaac. Se llama Risa, se llamó Isaac, y por eso le puso ese nombre. Pero era una mujer anciana, era una mujer estéril, era una mujer que le había cesado la costumbre de las mujeres. Era una mujer que humanamente era imposible que pudiera tener hijos. Sin embargo, dijo Dios, habrá algo imposible para Dios. Aleluya. Dios movió esa matriz estéril y la hizo fértil. Dios movió ese vientre, esos ovarios, todo lo que había ya, por viejo, por anciano que fuera, Dios lo rejuveneció de alguna manera y la hizo fértil a esta mujer. Eso no fue algo natural, eso fue algo sobrenatural. Eso fue algo de parte del Espíritu de Dios, una obra sobrenatural. No podemos pensar que el nacimiento de Isaac fue simplemente un nacimiento normal. Se casó Abraham, se unió a su mujer y tuvieron hijos como naturalmente cualquier pareja puede tener. No, esta mujer no podía tener hijos, era estéril. No, esta mujer estaba fuera de su tiempo de tener hijos. Ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no podía quedar embarazada, ya era anciana, ya no había posibilidad. Pero la intervención del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, hizo que la mujer estéril concibiera, que la anciana concibiera, que lo estéril se hiciera fértil, y que la gloria de Dios se manifestara en aquel vientre donde no había esperanza de concebir. Dios de alguna manera reviviendo, restaurando la matriz de Sara y todo aquello que necesitaba ser tocado. Entonces fue que cuando Abraham se allegó a ella, entonces fue que concibió y pudo entonces quedar embarazada y poder concebir eventualmente un hijo. Entonces, a lo que me refiero una vez más es que Isaac fue una obra de Dios, era la promesa de Dios, era el plan de Dios. Era algo que Dios les había hablado y les había dicho, van a tener un hijo. Entonces aquí miramos ese reflejo de lo que Dios ya tenía preparado, la obra de Dios, el plan de Dios, un hijo conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué tal Ismael? Ismael refleja todo lo contrario. Ismael refleja lo que es la impaciencia, el no esperar en Dios. Refleja el hacer las cosas a nuestra propia manera. Refleja el tener hijos de la carne. El tener hijos con la esclava representa un hijo de la carne, un hijo que fue no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de Sara, conforme a la voluntad de Abraham y no conforme a la voluntad de Dios. Y la cosa es que Dios dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, porque Dios, delante de Dios, solamente reconocía un hijo auténtico, un hijo real, un hijo con identidad. Y ese hijo no era Ismael, ese hijo era Isaac, el hijo de la promesa. Por eso le dice, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, quiero que a él me lo sacrifiques. Entonces veamos cómo Dios no simplemente llama hijo a todo lo que nace, sino que llama hijo lo que está dentro de su plan, de su promesa, de su voluntad, de su obra. A eso es lo que le da la identidad de hijo. Pero lo que no está dentro de su plan, no es producto de su espíritu, de su voluntad, y que viene a la existencia como una obra de la carne,
como una obra de los buenos deseos de una persona. Eso no necesariamente Dios lo identifica como un hijo legítimo, como algo que viene de parte de Dios. Nosotros de igual manera debemos de entender que solamente lo que Dios hace en nuestras vidas a través de su Espíritu es lo que Él identifica como algo real, como algo de Él, como algo genuino, como algo auténtico. Todo lo demás, el intento humano del hombre de querer hacer algo bueno, eso no llega al nivel de poder tener la aceptación de parte de Dios para poder ser calificado como una obra producida por Dios, una obra del Espíritu de Dios. Solamente las obras del Espíritu de Dios son las que son relacionadas e identificadas y llevan la identidad de hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Bendito su nombre. Denle ese aplauso al Rey en esta maravillosa y linda tarde. Veamos lo siguiente entonces. Cuando Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, está identificando a Isaac como el único hijo, aunque había dos hijos. Pero el hijo de la carne, a Ismael, no le está dando el reconocimiento real de hijo. No lo está aceptando o incluyendo, sino que solo dice tu único, Isaac, a quien amas. Es a quien le está pidiendo, y repito, hace énfasis en ser el único delante de Dios, porque es el hijo de la promesa, porque es la obra de Dios, la intervención de Dios, la voluntad de Dios, la dirección de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahí está reflejado, en este caso en Isaac, en este nacimiento, en esta obra que Dios hizo. Ahora quiero que veamos esto en un sentido figurativo también en nuestra vida, porque nosotros muchas veces hacemos lo que Abraham hizo. Abraham tuvo la opción de obrar en la carne y tuvo la opción de obrar en el Espíritu. El reflejo de las obras en la carne fue Ismael, el hijo que nació de la esclava, el hijo que nace del mundo, el hijo que nace de la impaciencia, el hijo que nace de la desesperación. Ese hijo lo podemos mirar en forma de la acción de Abraham, las obras de Abraham, queriendo ayudarle a Dios, queriendo producir lo que él creía que necesitaba. Pero por este lado está Isaac, está el hijo del Espíritu, está lo que no fue el impulso de Abraham, sino el impulso de Dios. Lo que no fue la obra o el mérito de Abraham, a Isaac no lo podemos dar como mérito de Abraham, diciendo fue la capacidad de Abraham, fue la hombría de Abraham, fue lo varonil de Abraham que logró producir aquel nacimiento, que quedara engendrado aquel hijo, porque Abraham sí era un hombre de verdad, por eso él pudo engendrar ese hijo. No, Abraham fracasó como hombre. Abraham trató en la mejor etapa de su juventud de engendrar un hijo, y trató y nunca pudo lograr nada, porque no podía en su capacidad humana. Pero cuando viene la intervención del Espíritu de Dios, entonces Abraham logra el objetivo y nace Isaac para la gloria de Dios, porque ya no era el mérito de Abraham, el esfuerzo de Abraham, era el plan de Dios, era la obra de Dios, era el Espíritu de Dios obrando sobre aquel vientre, aquella matriz estéril, etcétera. Allí estaba la obra de Dios obrando. Entonces, cuando nosotros en la vida accionamos, emprendemos metas, deseamos cosas, queremos realizarnos en la vida. Abraham quería realizarse en la vida. Abraham se sentía sin realizarse mientras no tuviera un hijo. Decía: Dios mío, ¿quién va a ser mi heredero? Tengo tanto que me has dado, tanta riqueza, tanta bendición. ¿Y para quién va a ser, Señor? ¿Para este esclavo mío? ¿Para este Eliezer? ¿Será para él? ¿Le dejaría el todo? ¿Para qué tanto esfuerzo y para qué me sirve tanta bendición si no me das un hijo? Y ese era el anhelo de Abraham para sentirse realizado. Dame un hijo. Y repito, él en su intento humano, juntamente con su esposa, trataron de ayudarle a Dios.
Trataron de buscar producir aquel hijo a su manera, hablando de tomar a Agar y de unirse a Agar y de engendrar un hijo en Agar, y aparentemente que ese fuese el hijo de Abraham y el hijo de Sara. Pero miramos que el resultado fue catastrófico, que nunca fue la voluntad de Dios, que nunca fue realmente aceptado ni bendecido por Dios como el hijo de la promesa. Dios, aun cuando nació Ismael, le dijo Dios a Abraham ya después: ¿sabes qué? Yo te dije que te prometía un hijo, y ese hijo que yo te prometí, no te lo prometí con la esclava, yo te lo prometí con Sara, tu esposa. Con ella te dije que te iba a bendecir y que te iba a dar un hijo que iba a ser una bendición para tu vida. Tú te desesperaste, Abraham. Entonces ese hijo no lo reconozco como legítimo yo, pero Isaac, a quien es el hijo de la promesa, a ese sí lo reconozco yo. Entonces el punto que trato de mostrarle o de que comprendamos en este momento es lo siguiente: en nuestra vida producimos metas, proyectos que nos ayuden a realizarnos en nuestra vida, tal como Abraham se quería realizar en la vida. Pero muchas veces intentamos o queremos ayudarle a Dios aunque nos salgamos de la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios por querer ayudarle a Dios aparentemente, por querer lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos a nuestra manera y no a la manera de Dios, Dios ya me dijo: hazlo de esta manera. Dios ya me dijo: espera en mí que yo te bendeciré. Dios ya me dijo: créeme que yo haré la obra. Y Dios ya me dijo esto, pero yo me estoy desesperando y quiero hacer las cosas a mi manera, de esta otra manera, de esta otra forma. Y aparece una solución al momento, como Abraham buscando tener aquel hijo, pero resulta que Dios no lo miró, no lo aceptó, no lo recibió de esa manera. Dios dijo: para mí el hijo que te voy a dar es un hijo con tu esposa. Cuando ya nació Isaac, dijo Dios: ese hijo es el que yo bendigo. En Isaac serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra, no en Ismael. Y nosotros muchas veces, al producir ese tipo de hijos como Ismael, cuando digo ese tipo de hijos, me refiero a acciones, proyectos, metas que queremos realizar en la vida, pero que no son el fruto de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios en nuestra vida, de la dirección del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, sino de nuestra carne, de nuestros deseos carnales, buscando simplemente realizarnos a nuestra manera. Dios eso nunca lo va a aceptar como de Él. Lo que es un fruto de la carne, lo que es una obra de la carne, lo que es un proyecto de la carne que está fuera de la voluntad de Dios, no va a ser aceptado por Dios, no va a ser visto como algo de Él. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios que bendiga aquel hijo, aquel fruto, aquella obra, aquel proyecto. Yo creo que Abraham muchas veces le ha de haber pedido a Dios: Señor, bendice a Ismael, Señor, bendíceme con Ismael, ya me diste ese hijo, bendícelo ahora, Señor. Y Dios dijo: no, mi promesa no se va a cumplir en Ismael, Abraham. Me podrás pedir que bendiga a Ismael, pero ahí no está la bendición real. La bendición real va a estar en Isaac. Ahí te voy a bendecir cuando te dejes guiar por mi espíritu, cuando te dejes mover por mi espíritu, cuando se cumpla mi voluntad en tu vida, mi espíritu guiándote hacia ella. Vas a hacer cosas, vas a emprender cosas que no vas a necesitar pedirme que yo las bendiga. Yo las bendeciré automáticamente, porque las reconoceré como mías, las reconoceré como dirección del Espíritu, como guianza del Espíritu, como obras del Espíritu y no obras de la carne. Las obras de la carne son las que Dios no bendice, son las que batallamos para que realmente haya un fruto real y especial de parte de Dios. Miremos más ampliamente el problema de Abraham. Veamos cómo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahí está la identidad. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Por eso le decía que Isaac nació según el Espíritu. Eso nos dice Pablo ahora por la revelación del Espíritu. Y el que había nacido según la carne era Ismael. Y dice que así sucedió. Entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces la esclava es Agar, la esclava es la carne. Mi carne, la carne del hombre, es la que lo lleva a la esclavitud del pecado. Es la que lo lleva por el camino equivocado. Si hablamos de Agar, hablamos representando una mujer que concibe hijos. Hablamos de la carne, nuestra carne concibe hijos de la carne. Nuestro espíritu concibe hijos del espíritu, o sea, de nuestro espíritu cuando Dios nos guía por su espíritu. Cuando los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, decía Romanos, estos son hijos de Dios. O sea, todo el que es guiado por el Espíritu a hacer, a emprender, a realizar, y sus obras son obras fruto del Espíritu, todo eso lo llevará a manifestar una identidad de que es un hijo de Dios, de que es bendecido por Dios. No tendrá, repito, que suplicarle a Dios que bendiga lo que es del Espíritu. Todo lo que es del Espíritu ya es bendecido por Dios. Antes de que tú se lo pidas, ya es bendecido. Y aunque el diablo quiera maldecirlo, nunca podrá maldecir algo que es bendecido por Dios. ¿Sí me explico? En veces decimos, hermano, me preocupa que alguien me maldiga, que el diablo me maldiga, que esto, que el otro, cómo rompo una maldición y tanta cosa. Solo asegúrate que lo que tú haces, lo que tú emprendes, seas guiado por el Espíritu para hacerlo. Todo lo que haces por el Espíritu, todo lo que eres movido por el Espíritu a realizar, es bendecido por Dios. Y lo que es bendecido por Dios, aunque el diablo quiera maldecirlo, no podrá maldecirlo. Cuando miramos que Israel salió de Egipto y de repente miramos que allá se enfrenta con Amalek y miramos que trata, ya cuando miramos el rey Balac que trata de tomar a aquel falso profeta para maldecir al pueblo de Israel. Miramos que lo trataba de maldecir y la maldición se convertía en bendición. Él quería hablar maldición, pero no podía maldecir al pueblo de Dios, porque Dios le dijo: lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Lo que yo he bendecido no puede ser maldecido. Bendito el nombre del Señor. Lo que Dios bendice, el diablo no lo podrá maldecir. El mundo no lo podrá maldecir. La gente no lo podrá maldecir. Pero lo que es de la carne, Dios no lo podrá bendecir. Es lo contrario. Lo que es del Espíritu, el diablo no lo puede maldecir. Pero lo que es de la carne, Dios no lo puede bendecir como tú quieres que lo bendiga. No puede Dios usar lo que es de la carne, el fruto de la carne, la obra de la carne, todo aquello que es de la carne. Dios no lo puede usar como tú quieres que lo usa. Señor, bendícelo, bendice esto. ¿Es de la carne o es del Espíritu? ¿Quién te guió a hacer aquello? ¿Quién te movió a hacer aquello? ¿Fue tu carne o fue tu espíritu? ¿De qué es producto lo que estás haciendo? ¿De tu carne o de tu espíritu? Si es producto de tu carne, por más que le pidas a Dios, bendice, Señor, bendice a Ismael y usa a Ismael, Señor, y que Ismael sea el hijo de la promesa y que Ismael lleve bendición a las naciones. Nunca va a suceder, nunca va a suceder, porque los frutos de la carne no son los que Dios
bendice son los frutos del Espíritu, los que son bendecidos, los que son agradables a su presencia. No es lo que te guía la carne a hacer lo que te identifica como hijo de Dios, o lo que identifica aquel fruto como hijo de Dios o como obra de Dios. Es lo que es guiado por el Espíritu de Dios lo que identifica aquella obra, aquella acción, aquel fruto como algo que proviene de Dios, porque fue el Espíritu de Dios quien te guió a hacerlo, quien te llevó a hacerlo. Fue el Espíritu Santo de Dios. Si comprendemos, mis hermanos. Entonces, cuando aquí miramos que dice la Escritura: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermanos, todo lo que nace según la carne es una amenaza para tu vida espiritual. Todo lo que te impulsa la carne a hacer fuera de la voluntad de Dios es una amenaza para lo que Dios quiere darte, para lo que Dios quiere hacer en tu vida, para las promesas de Dios sobre tu vida. Porque lo que es nacido de la carne persigue, quiere destruir lo que viene del Espíritu de Dios. Las promesas que Dios tiene para ti, la bendición que Dios tiene para ti, el hogar bendecido, la familia bendecida, el matrimonio bendecido, los hijos bendecidos, todo lo bendecido que Dios quiere darte. Lo de la carne quiere destruirlo, amenaza con destruirlo, amenaza con llevar a la ruina todo lo que Dios ha prometido darte. Por eso dice que el que es de la carne, o el que era de la carne, o el que era según la carne, que nació según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y como ahora dice, sigue sucediendo lo mismo. Lo que nace según la carne amenaza, persigue, menosprecia, quiere dañar, quiere destruir todo lo que es nacido según el Espíritu. Las intenciones de la carne, los propósitos de la carne, los impulsos de la carne quieren destruir tu fe, tu paciencia, tu confianza en Dios. Y quieren impulsarte a accionar según tu carne, y va a terminar, si le das lugar, destruyendo toda la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso dice la palabra que Abraham miró a Isaac y llamó a Isaac su único, el único hijo de Abraham verdaderamente. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y quiero que a él me lo lleves y me lo sacrifiques, porque él es la obra donde me voy a glorificar. Él es el Hijo del Espíritu, Él es el Hijo de la promesa, y yo quiero realmente glorificarme en su vida. Así que todo lo que es del Espíritu, tú lo ofrecerás en el altar, lo ofrecerás como una ofrenda delante de Dios, y Dios lo recibirá, y Dios bendecirá esa obra, Dios bendecirá ese hogar, Dios bendecirá esa familia, Dios bendecirá todo lo que viene de parte del Espíritu de Dios. Lo que te guía el Espíritu de Dios a hacer será bendecido por Dios. Pero ¿qué debemos de hacer entonces? Si la carne, o lo de la carne, es una amenaza para lo que es nacido según el Espíritu, lo siguiente que Dios nos pide que hagamos es más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces nos está diciendo que lo que debemos de hacer es echar fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Señor, ¿pero qué no puedes bendecirlos a los dos? Cuando Jacob tomó la bendición de parte de Isaac, y luego llega Esaú después, su gemelo, su hermano gemelo, y le dice: bendíceme, padre. Pues si ya te bendije. No, a mí no me bendijiste. Pues ¿quién es el que vino a pedir bendición? Pues fue mi hermano tramposo, engañador, el que se llevó la bendición. Y dice Esaú: ¿y qué no tienes más bendición para mí? ¿Qué no nos puedes bendecir a los dos? ¿Y qué te dejo a ti si ya le di todo a él? Ya lo bendije con toda bendición de lo alto, con el rocío del cielo, con el trigo, con el aceite, con la miel, con toda bendición. ¿Qué te puedo dejar a ti? Y ya
fue algo muy superficial lo que le tocó, por así decirlo. En todos esos casos miramos el hijo de la carne, el hijo del espíritu. Miramos primero a Ismael y a Isaac. Después, en los hijos de Isaac, miramos a Jacob y a Esaú, que reflejan lo mismo, que reflejan ese mismo ejemplo. Uno de la carne, uno del espíritu, uno buscando las cosas de Dios, otro buscando las cosas de la carne, lo terrenal, lo carnal, lo humano. Y nos dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Somos llamados a despojarnos de las obras de la carne. Somos llamados a hacer a un lado, a desechar, a renunciar a todo aquello que no viene según el Espíritu de Dios, aquello que no viene según la voluntad de Dios, aquello que no es según la guianza, la dirección del Espíritu de Dios. Porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo lo que hacemos por la dirección en la voluntad del Espíritu de Dios son las obras de Dios, aprobadas, bendecidas, reconocidas, bendecidas por Dios. Y eso es lo que debemos nosotros de buscar siempre. Señor, no quiero tener hijos de la carne, o sea, obras de la carne, acciones de la carne, metas de la carne, y pasarme una vida entera tratando de convencerte de que bendigas las obras de la carne y que nunca suceda. Señor, ayúdame mejor a buscar producir obras del Espíritu, ser guiado por el Espíritu de Dios, para que todo lo que haga sea reconocido como una obra de Dios, como una bendición de Dios. Y eso será bendecido por Dios. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, será aprobado y bendecido por mi Señor. No tendré que pasar años pidiéndole a Dios que bendiga lo que ya es de Él, lo que ya es según su voluntad, todo lo que ya es de Él, todo lo que fui guiado por el Espíritu de Dios a hacer. Solamente es esperar en Dios, solamente es confiar en Dios, solamente es creerle a Dios. Pero no tengo que martirizarme diciendo: por favor, Dios, bendícelo, por favor, Señor, por favor. No, ya es bendecido por Dios. Solamente es esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios hará florecer todo lo que es de Él, todo lo que su Espíritu me guió a hacer de parte de Él, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Los hijos de la carne, como Ismael, las obras de la carne. Muchas veces el enemigo nos provoca primeramente a hacer malas obras de la carne. Las malas obras de la carne son muy fáciles de identificar. Las miramos en Gálatas 5:19. Mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne, las obras malas de la carne. Y es muy fácil identificarlas porque son malas. Pero cuando el enemigo no te puede impulsar a hacer malas obras de la carne, te impulsará a hacer buenas obras en la carne. Y las buenas obras en la carne son tan malas como las malas obras de la carne, pero son peores porque te engañan, te manipulan y te hacen creer que son buenas, porque la intención era buena, porque el deseo era bueno, porque el propósito era bueno. Pero al final es aparentemente una buena obra, una buena intención, pero es mala porque es en la carne. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero con en la carne? Fuera de la voluntad de Dios. No soy guiado por el Espíritu de Dios a hacer aquello, sino soy guiado por mi carne. No estoy buscando hacer lo que Dios quiere que haga, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que yo haga para que Él me bendiga en su plan y a su manera, sino que voy buscando hacer yo lo que yo quiero hacer, a mi manera, en mi tiempo, lo que a mí me va a hacer feliz, lo que a mí me va a bendecir, lo que a mí me hace sentir contento. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Qué tiene de malo? Yo voy a hacer esto y aquello y aquello. Y en veces no son malas obras. Cuando son malas obras y la persona dice: me voy a ir a emborrachar, y me voy a ir a adulterar, y me voy a ir a robar, y me voy a ir a hacer maldad, pues ahí es muy claro y muy obvio que la persona va bien mal, ¿verdad? La misma persona sabe: ando mal y voy mal y estoy mal.
Pero cuando la persona, como Abraham, como Sara, dicen, vamos a tener un hijo, Dios nos lo ha prometido, vamos a ayudarle y vamos a hacerlo a través de esta esclava. Vamos, únete, Abraham, con esta mujer, con mi esclava, y el hijo que engendres en ella y que tengas, ese será nuestro hijo. Esa era una buena intención, ese era un buen deseo. Esa no era una mala obra en la carne, era una buena obra en la carne. Pero tan mala fue la mala obra en la carne como la buena obra en la carne. O sea, todo lo que es en la carne, guiado por la carne, por los impulsos de la carne, los estará dando a luz Agar, la esclava. Mi carne es Agar, la esclava. Mi carne es esa mujer, figurativamente hablando, donde produce hijos, donde produce obras, donde produce acciones según mi carne. Repito, si no me convence a hacer malas cosas según la carne, me tratará de manipular y seducir para hacer buenas obras según la carne. ¿Usted recuerda cómo perdió el reino Saúl? La Biblia dice que Samuel le dijo, Dios te manda una misión. ¿Cuál es la misión? Ve y destruye a los pecadores de Amalek. En 1 Samuel capítulo 15. Y dice que le dijo, quiero que vayas y destruyas a todo. Quiero que mates el ganado, las vacas, las ovejas, todo lo que haya, los hombres, las mujeres y aún hasta los bebés de pecho. Uno dice, wow, qué extremo, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hacía. Y Dios entendía la semilla que ya estaba sembrada. Aún en esos pequeñitos, Dios sabía la situación. Esa fue la orden de Dios. Resulta que Saúl agarra su ejército, se va a pelear contra Amalek y los destruye y mata casi a todos, pero deja vivo al rey y lo trae cautivo. Escoge lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas y se lo trae también. Y dice, cuando viene de regreso, ¿verdad? Ya Dios le había hablado a Samuel y lo encuentra. Samuel le dice, ¿cumpliste con la misión que Dios te mandó? Claro que cumplí, Saúl. Ya destruí a todo el pueblo de Amalek. ¿Y qué son esos bramidos de vacas y balidos de oveja que oigo? ¿Y qué es eso que veo? ¿Quién es ese hombre que traes cautivo ahí? Ah, pues es que mira, el pueblo tomó lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas, que para sacrificarlo al Señor tu Dios. Es algo bueno lo que vamos a hacer, Samuel. Es algo bueno. ¿No te sientes orgulloso de nosotros? Escogimos lo mejor de todo lo que íbamos a destruir y aún al rey lo traigo como un trofeo con vida. Decidimos dejarlo con vida para exhibirlo como un trofeo. Y le dice Samuel, se complace el Señor tanto en los sacrificios y víctimas de ovejas y de vacas, de arroyos de aceite para querer agradarlo, o se complace más el Señor en la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como ídolos e idolatría es la rebelión y asimismo es la obstinación. Has sido rebelde y Dios hoy ha quitado el reino de tu mano. Hizo algo aparentemente bueno, pero fue quitado el reino de su mano por aquello, porque era una obra contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las obras de nuestra carne? Las obras de nuestra carne son las obras que son contrarias a la voluntad de Dios. Las obras del Espíritu es todo aquello a lo que el Espíritu de Dios nos guía. Y el Espíritu de Dios nunca te va a guiar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a hacer todo lo que es conforme y de agrado a la voluntad de Dios, porque ahí Él será glorificado, ahí Él será exaltado y eso será bendecido, y ahí florecerá todo lo que hagas, porque es conforme a la guianza y a la dirección de Dios. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. O sea, cuando nosotros primeramente tenemos el Espíritu de Dios y segundamente somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Me explico, hermanos? Porque no puedo solamente decir, hermano, yo ya creí en Cristo, tengo el Espíritu de Dios. Qué bueno que lo tienes, pero ahora falta la siguiente parte: dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Porque si tienes el Espíritu de Dios, pero lo contrictas, lo ignoras, lo haces a un lado
y solo te dejas guiar por tu carne, y todo lo que emprendes y lo que haces es por tu carne, ¿qué testimonio va a haber sobre tu vida? ¿Qué evidencia va a haber sobre tu vida? ¿Hijo del Espíritu o hijo de la carne? ¿Frutos del Espíritu o frutos de la carne? ¿Qué es lo que va a haber, lo que va a brotar de tu vida? ¿Quién estará engendrando esos hijos en tu vida, esas acciones, esas metas, esos proyectos? ¿Será tu carne o será el Espíritu Santo de Dios? Solo lo que el Espíritu de Dios engendra. Eso es, repito, lo que identifica a una persona como un hijo de Dios, que primero recibe el Espíritu de Dios para tener identidad de hijo de Dios, y segundo, se deja guiar por el Espíritu de Dios para caminar en la voluntad de Dios. Cuando hacemos esas dos cosas, recibir el Espíritu de Dios para de esta manera tener la identidad de hijos de Dios y poder clamar: Abba Padre, Padre mío. Y segundo, ser guiado por el Espíritu de Dios, dejarme llevar por el Espíritu de Dios a la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Eso dará testimonio de que somos verdaderos y auténticos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de los cielos.